fíjense lo que pasa con el ángulo delta. A medida que yo le pido más potencia, el ángulo delta cada vez se hace más grande, lo cual coincide con la fórmula que descubrimos de la potencia electromagnética. ¿Sí? El máximo se producía cuando el delta era igual a ¿cuánto? 90 grados. En el caso de la máquina de rotor liso, cuando delta era igual a 90 grados, teníamos la máxima potencia. En el caso de la máquina de rotor de polos salientes, el delta, digamos, para la potencia electromagnética máxima, era un poquito antes que los 90 grados. Bueno. Profe, el delta era el ángulo de la corriente. Entre U y E. Entre la tensión y la fe. Bueno. Vamos entonces a la próxima gráfica. Acá hay dos máquinas puestas en paralelo, y que son estas, y vamos a hacer, alimentando una carga RL, y vamos a hacer un cambio de excitación en el primer caso. Acá tenemos la corriente I1, que es esta, y a 90 grados, con respecto a la corriente, tenemos la caída de tensión JX1 por I1, que pasa por U y me permite obtener la FEM E1. E1, que sería esta sería la FEM E1. Y este sería JX1 y 1 igual a JX2 y 2, porque las dos están en fase. ¿Está? La corriente I1 y la corriente I2 coinciden. Acá esto está mal ubicado, porque esto debería estar acá. Ahí. ¿Está bien? Las dos corrientes son coincidentes. Y entonces por eso estos fasores, los dos son iguales. Y la FEN E1 y la FEN E2 son iguales. ¿Está? Las dos máquinas producen la misma corriente. En la segunda situación, la máquina 2 produce una corriente que está en fase con la tensión. El dibujo ahí está mal. Esta corriente está en fase con la tensión, porque es esta. ¿Sí? Pero arrancamos así. La máquina 1, que es esta, entrega una corriente I'1 atrasada. Repito, la máquina 1 entrega una corriente I'1 atrasada. Entonces, como yo tengo que entregarle a la carga la corriente de línea, que es I1 más I2, esa I1 más I2 está acá. Entonces, si yo entrego con la 1 esta, y necesito esta corriente de línea, lo que me está faltando es este vector, el I'2. Ese I'2 resulta estar en fase con la tensión U. Por eso les decía que esto está mal dibujado. Debe ser a 90 grados. ¿Está claro? A ver, repito. Arrancamos diciendo que las dos máquinas entregaban la misma corriente. Por lo tanto, I1 más I2 me daba la corriente de línea, que es toda esta. Pero I1, al ser igual a I2, produce la misma caída de tensión, JX1 por I1 igual a JX2 por I2. Por lo tanto, la FEM de las dos es la misma. Las dos máquinas están igualmente excitadas. Ahora, la máquina 1 produce una corriente I'1 atrasada. ¿Está bien? Entonces, la caída de tensión JX'1 por I1 sería esta. Ahí falta el I'. ¿Está? Sería esta. Como está atrasada, produce un efecto reactivo desmagnetizante. Por lo tanto, la E'1 es la más grande. Tengo que sobreexcitar la máquina. En cambio, la máquina 2, ¿sí? Como esta es la corriente I'1 y la corriente que me pide la carga es toda esta, la corriente que me falta es la I'2, una suma vectorial. Esta I'2 resulta estar en fase con la tensión U. Y la caída de tensión X
2 por I'2, ahí ese 1 está mal también. Este sería X2 por I'2. Va a estar a 90 grados respecto de esta corriente, la I'2. Y me va a dar una E'2 bastante menor. Es decir, que en este caso, la máquina 1 va a trabajar sobreexcitada y la máquina 2 va a trabajar subexcitada. ¿Está bien? Para responder a la carga de RL. Entonces, ¿eso es válido? Bueno, no. Claro que sí. ¿De qué dependerá? Y cuando yo pongo un generador en paralelo, puede suceder que la máquina tenga para poder proveer el reactivo o no. ¿Está bien? Entonces acá en esta máquina, el reactivo que está demandando la máquina 1 es compensado por la 2. ¿Lo ven? La 2, al estar trabajando subexcitada... ¿Es la ICO? No, eso todavía no. Espera un minuto. Eso todavía no entramos en eso. Por ahora solamente es lo que estamos viendo. Ahora vamos a explicar eso que usted quiere saber. En el segundo caso, fíjense que es lo que el joven él está estudiando, entonces ya lo conoce a eso. La I'1 está acá. Y la I'2 está acá ahora, exagerada. Se adelantó. Decir, nosotros la habíamos puesto acá, en fase. Ahora las hemos puesto adelantada. Adelantada significa un efecto capacitivo. Entonces fíjense lo que pasa. La corriente I'1 produce un reactivo que es AB, o demanda un reactivo AB. ¿Está bien? Porque esta es la recta de corriente, ¿se acuerdan? Entonces acá tengo la componente activa porque está en fase con la tensión. ¿Sí? La componente activa siempre está en fase con la tensión. Y la componente reactiva es todo esto, AB. Entonces, todo eso que es AB, que es reactivo, que es mucho, es compensado por el reactivo de I'2, que es FA. ¿Está bien? Entonces, parte del reactivo que produce la máquina 1 es compensado con el reactivo capacitivo de la máquina 2. ¿Cómo? Y este segmento es igual a este. Entonces, la máquina queda funcionando con un reactivo que es AE. ¿Está bien? La máquina no, en la línea. ¿Está? La línea. Esa corriente que el joven dice es esta, ¿ven? El reactivo, este BE, queda circulando por estas dos máquinas. Y no sale a la red. Lo que sale a la red es E. ¿Lo ven? La corriente de línea quedaría ahí. ¿Lo ven? Entonces la máquina, la máquina 1 está trabajando sobreexcitada y la máquina 2, trabajando subexcitada, se comporta como un capacitor. Entonces la energía, la corriente, digamos, entre los dos, es esta IC que queda entre ellos. Uno la almacena, la otra la entrega. Después este la almacena, este la entrega. Entonces queda la corriente circulando entre estos dos. Y no sale a red. ¿Sería la reactiva FA o...? FA igual a B. ¿Está bien? Entonces lo que le va a llegar a la máquina ahora va a ser esta corriente, que es la suma, pero con este reactivo, AE. ¿Se dan cuenta? Entonces yo mejoré el factor de potencia de la red. ¿Entendieron? Bueno, ese sería el segundo caso, que es el que el joven preguntaba. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Ahora va a haber un cambio de potencia. Es lindo cuando alguien está estudiando, ¿cierto? Está enchufado en el tema 100%, entonces como que hablamos el mismo idioma, digamos. Pero bueno, es casual esto, ustedes no se sientan mal. Ya llegará el momento, ¿cierto? Y ahora está un poco perdido. No,
mientras vayan entendiendo está bien, porque después les va a servir. Acá, en este diagrama, fíjense lo que va a pasar. Es interesante, muy lindo este diagrama. Las dos máquinas, ¿sí? Las mismas dos máquinas de recién. Ahora, nosotros le tenemos que entregar a la carga una potencia que va a ser la suma de las dos, la que produce 1 y la que produce 2. ¿Está bien? La máquina en la impedancia le requiere la suma de las dos potencias. ¿Está bien? Entonces, cuando las dos máquinas producen la misma potencia, supongamos este punto, P1 igual a P2, bueno, acá voy a tener la caída de tensión X por Y, y acá voy a tener la FEM E, que va a ser igual para las dos máquinas. Esta recta de la caída de tensión reactiva me va a dar perpendicular a esta corriente I1 igual a I2, que es esta. ¿Está ahí? Fenómeno. Ahora la máquina 1, en lugar de entregar lo que entregaba acá, ahora entrega menos. Entrega P'1. P'1 está medido de acá hasta acá. ¿Está? Ese es el segmento que corresponde a la potencia de la máquina 1. En esas condiciones, si yo bajo, como aprendí, la recta de FEM, y yo por U trazo un vector, como la FEM es constante, acá, hasta acá, es la caída de tensión X1 por I'1. Y esta será la FEM E1. 90 grados con respecto a esa caída de tensión estará la corriente I'1, que por la recta de corriente, la circunferencia de corrientes, deberá dar hasta acá. ¿Ah? Para eso servía la circunferencia esa de las corrientes. Entonces ahora yo digo, la carga no me pide I'1, me pide I'1 más I'2, porque es lo que necesita. Supongamos que necesite 10 amperes. Y en estas condiciones, la máquina 1 me entrega 2. Y los otros 8, ¿de dónde los saco? Y los otros 8 los tenés que sacar de la máquina 2, para eso está. Entonces, la suma vectorial, para que me dé los 10, me dice que la máquina 2 produce esa corriente, en esa suma. Esta es I'1 que ya supe cómo obtener. Ahora la máquina 2 va a tener que entregar esto. ¿Está bien? Es I'2. Ese I'2 va a generar una caída de tensión X2 por I2, que acá no se ve, pero en el dibujo no se ve, pero acá tiene que estar coincidente con U, ¿sí? Para que esta recta sea perpendicular. ¿Entienden? Entonces esta será la X2 por I'2. ¿Qué sucede? Yo a la máquina le estaba reclamando una potencia P1 más P2. P1 ya lo fijé. Supongamos que eran 100 vatios. Entonces, P'1, supongamos está entregando 30 vatios. ¿Cuánto me falta para que entregue los 100 que yo pedía? 70. Entonces, los 70 me dan acá, en ese punto. Entonces, si yo bajo la recta de FEM y la intercepto con la recta de la caída de tensión I'2 por X2, veo que me da en un punto que está por afuera de la circunferencia de FEM constante. ¿Y qué significa eso? Y que para cumplir con estas condiciones de cambio de potencia que yo le estoy pidiendo a la máquina 2 tuvo que sobreexcitarse. No solamente entregar más potencia, sino también sobreexcitar. ¿Sí? Entonces, el operador de la central 2 va a tener que hacer lo siguiente:
Primero va a tener que abrir la válvula mariposa para que entre más caudal de agua a la turbina y entonces genere un mayor torque para producir los 70 vatios de potencia que me está reclamando el sistema. Eso por un lado. Y por otro lado, va a tener que aumentar la excitación para un nuevo valor de FEM E'2 para mantener la tensión constante. ¿Se dan cuenta? La segunda máquina tuvo que hacer un cambio de potencia y un cambio de FEM para cumplir con la condición que le impone la carga. Esa situación que cumple la central 2 es chequeada. ¿Por qué? Porque para poder yo abrir la válvula mariposa y que entre más caudal, debo tener más caudal. ¿Y eso qué significa? Que tengo que tener reserva en el dique, que tengo que tener reserva en la represa. Si yo no la tengo, ¿de dónde voy a sacar la potencia? Entonces la central envía un informe permanentemente al Despacho Nacional de Carga, que está en Rosario, ciudad de Rosario, Rosario Oeste. Ahí está el Despacho Nacional de Carga. Y ya que estamos en este tema, yo sé que nos demoramos un poquito, pero va a ser un poquito. Les voy a mostrar el diagrama de... A ver, lo vamos a poner acá para buscarlo rápido. Ya está buscando. Ahora se está portando bien. Cames. ¿No lo encontró? ¿No lo habrá escrito con mayor? ¿No lo busca? A ver. Acá. ¿Por qué no lo encontró? ¿Qué le pasa? Lo tendría que haber encontrado, ¿cierto? Tamaños. Hay que puso para buscar, porque a veces hay que buscar por carpeta o archivo o no carpeta. No le puse carpeta. Y no sabe Se está portando mal. El que está viejita. Está pidiendo un cambio. Tengo, pero el tema es la configuración. Bueno, vamos. Muchachos, ¿quieren ver? ¿Para qué lo digo? Bueno, acá está. Ese es el diagrama de energético de la República Argentina. Todo lo que ven en rojo es la línea de 500 kilovatios. ¿Sí? Ahí está Rosario Oeste, que yo les decía. Esa es Rosario Oeste. Ese es el Despacho Nacional de Carga de la República Argentina. La línea de 500 kilovoltios que recorre todo el país, ¿sí? Y que acá en Mendoza pasa por la ruta 7, ahí a la altura de Barriales, en Junín. Ahí está la estación transformadora donde llega la línea de 500 kilovoltios, que cruza la ruta. Cuando vayan para Buenos Aires, no, ¿qué Buenos Aires? Cuando vayan a Mar del Plata, la Pampa, ¿cómo se llama? Un lugar lindo. Mar del Pampa, esos lugares lindos. Entonces van a pasar por la ruta y van a ver la doble terna. Una doble terna que alimenta Mendoza, acá, ¿ven? La estación Barriales. Ven, ahí está Montecaseros. Esa línea es la que van a ver, esta, que va a Luján, en San Luis. Y de ahí pasa por Río Grande y Embalse Río Tercero, eso en Córdoba, que ahí está la central nuclear de Embalse, un lugar precioso, Embalse. Y de allí va al Almafuerte, a la petroquímica de Almafuerte, Malvinas Argentina, Córdoba, Recreo, eso es La Rioja, y llega hasta el Bracho en Tucumán. Y ahora hay unas centrales nuevas, esto lo tengo que pedir para que me lo autoricen,
hay unas centrales nuevas en Salta, que son de centrales térmicas. Esto es por el NOA. Por el NEA, esa línea va a Rosario Oeste, pasa por Santo Tomé, Santa Fe, eso lo conozco yo, el Santo Tomé. Acá es donde está todo el parque industrial de la Argentina, ¿eh? Ahí está Sindar, donde se producen las chapas y el acero que se consume en todo el país. En San Nicolás, ahí está Sindar y Siderar. Y todas las empresas importantes metalúrgicas están acá en esta zona. Ahí tienen Atucha, ahora hay que agregar Atucha 1 y 2. En Zárate Campana, ahí está Siderca, ahí está también Bounous, ahí está también Tenaris, que a ustedes les interesa, porque ahí se fabrican los caños sin costura para la industria del petróleo offshore. Ahí está en ese lugar, muy cerquita de Atucha, y de ahí va a Buenos Aires, capital. Esta es la central costanera, en Abasto, donde llega toda la energía del sur, que viene de Futaleufú, El Chocón, Agua del Cajón, Loma de la Lata. Ahí está la zona petrolera de la Argentina, más rica, ¿sí? Choel, toda la energía va a parar Piedra del Águila, Licurá, todo eso va a parar a Capital Federal. ¿Lo ven? Y de allí, por el NEA, nos vamos a Salto Grande argentino y Salto Grande uruguayo, que es una central hidráulica. Esa está entre Uruguay y Argentina. Y después, por el NEA, van a llegar a Yacyretá. Eso está en Corrientes, cerca de, por acá tiene que estar, no la veo. Si ustedes la ven, me dicen, Yacyretá. Está esa la conozco, esa está en Ituzaingó, en Corrientes. Y de allí vamos acá está Yacyretá, ahí está Yacyretá, entre Corrientes Corrientes y Paraguay, creo que es. ¿Sí? Y más arriba, más al norte, ya tenemos acá, por acá está Itaipú, pero esa ahora es paraguayo, por acá, paraguayo brasileño, acá está. Ahí tienen Itaipú. Que todas esas líneas que ven ustedes son de 600 kilovoltios en continua y 750 kilovoltios en alterna, que va a San Pablo, el principal polo industrial de Sudamérica. ¿Sí? El principal polo industrial de Sudamérica está en San Pablo. Por eso necesitan tanta energía. Ahí están todas las industrias, la mayoría de las industrias automotrices en Brasil. Ese es el sistema argentino, en lo que está en rojo, y el sur llega hasta acá. Fíjense, acá tienen Futaleufú, que es una línea de 330 kilovoltios que alimenta la planta de aluminio de Aluar, que está en Puerto Madryn. Cruza la Patagonia solamente para alimentar la planta de Aluar, donde se produce el aluminio para toda la Argentina y se exporta también. No por nada estas plantas están a la orilla del mar, porque de ahí salen los barquitos cargados con la producción. Es industria pesada. Lo mismo que la Siderca y Siderar, que antes era Somisa, acá en San Nicolás, también pasa por el río y de ahí se exporta. ¿Está? La chapa con la que se construyen automóviles, electrodomésticos, para la construcción, todo eso sale de esta zona cercana a lo que es Sindar, Siderar, Tenaris, ¿sí? Lo más importante del país. Por eso Argentina es un país rico. Es un país rico. No, todo esto que yo les estoy nombrando
es producción que sale del campo. Para eso hay que tener energía. Y energía, la Argentina tiene energía. Falta nomás. Medio de transporte. Eso sería el esquema. Si ven Chile, se van a dar cuenta. Chiquitito.